Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Guapacasa. Y mi nombre es Tatiana Garcés. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de los géneros periodísticos, un tema muy importante. Me parece muy importante que hayas encontrado este tema, Verónica, para que des a conocer a la ciudadanía sobre lo que son los medios de comunicación. Sobre todo, quiero que me cuentes qué es la radio. Sí, vamos a empezar dando a conocer qué es la radio, un concepto. Pues la radio es el medio en el que algunos géneros del periodismo clásico alcanzan su máxima expresión. Un ejemplo, dime Tati. Un claro ejemplo que te puedo dar, Verónica, es la entrevista, el debate y la tertulia. Así es, y esta es la adaptación de los géneros periodísticos a la radio, se caracteriza por la riqueza expresiva y el carácter personal que se incorpora al mensaje transmitido. También tiene algunas claves. Una buena clave sería la buena comunicación, que son los contenidos precisos, concisos, claros y directos, Verónica. Así es, de esta manera se producirá un mayor efecto de atracción sobre la audiencia. También tenemos los géneros radiofónicos. Que estos podrían clasificarse de la siguiente manera, como el reportaje. Ajá. El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información. En términos generales, un reportaje es un trabajo documental planificado y su propósito siempre es informar. Tengan en cuenta eso. Sí, y que a pesar de eso puede incluir opiniones personales del autor. Por este motivo, tiende a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador, aunque incluya una gran diversidad de colaboradores o informantes para redactarlo. De este hecho, contribuye a un gran reportaje que sea siempre emitido, en muchas ocasiones con la finalidad de crear una posición en el espectador respecto a un determinado tema en particular. Así es, por lo común el reportaje es dado por un periodista. Exacto. Sí, que se realiza acerca de un hecho o sobre cualquier tema que se dé fuera, dentro de la ciudad o en cualquier ámbito. También Los reportajes son los más largos y completos en el simple desarrollo de las noticias y muchas veces vienen acompañados de entrevistas. Tengan en cuenta eso, que es muy fundamental, sobre todo para aquellas personas que están siguiendo comunicación social. Así es. Al igual que en el género de la noticia, en el reportaje se requiere contrastar varias fuentes. Entre más fuentes sea consultada, mayor ¿Y tú, credibilidad va a Verónica, por tener. qué crees que entre más fuentes se consulte tenga más credibilidad? Porque nos aseguramos más. Si vemos en un lugar que está bien, que está correcto, lo que nosotros hemos realizado, entonces por lo tanto es más creíble. No hay otro lugar donde que pueda decir no está mal. Entonces por eso hay que averiguar más y más. ¿Y cuánto es lo mínimo de una noticia? Son tres Las fuentes. Yo creo Tres que lo fuentes. básico son tres fuentes y se podría esperar que para el reportaje se consulte siempre tres fuentes. También tenemos, por ejemplo, la crónica, que es un trabajo casi parecido y es un texto literario que consiste en la recopilación de hechos históricos o importantes narrados en orden cronológico. En orden cronológico, siempre. Y la palabra viene del latín, de crónica, que a su vez se deriva del griego crónica, biblios. Es decir, libros que siguen el orden del tiempo. Hay que tener en cuenta esto, que es muy fundamental, que tenemos siempre que recordarlo. Tenemos unas características que son los hechos, se narran según el orden temporal en que ocurre. A menudo son por testigos presenciales o contemporáneos, ya sea en primera o tercera persona. Se entiende por crónica la historia detallada de un país o región, de una localidad, de una época, de un hombre, de un acontecimiento en general, escrita por un testigo ocular o por un contemporáneo que ha registrado sin comentarios todos los pormenores que ha visto y aún todos los que le han sido transmitidos. Sí. Por ejemplo, se las clasifica como amarillas o blancas, según su contenido. Las amarillas tienen material más subjetivo y generalmente la voz autorizada de una persona o ciudadano común. Las blancas usan material más subjetivo y la voz autorizada es generalmente la autoridad, un profesional, etc. También tenemos el comentario. El comentario, es imposible olvidarnos de aquello. Es algo muy importante para los medios de comunicación. Tenemos, por ejemplo, el comentario es una apreciación oral o escrita sobre cualquier cosa puesta en análisis. El comentario implica emitir un juicio de valor, lo que implica que es totalmente diferente a una opinión o una publicación. También es el título que se le da a la historia escrita con brevedad. Te voy a hablar, Verónica, me parece perfecta tu información, pero te voy a hablar sobre el editorial. Un editorial pertenece al género periodístico y constituye un texto expositivo, argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia.
Se trata de una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. Siempre tiene que estar en la línea ideológica del medio. En otras palabras, es una opinión o comentario que hace el editor sobre la noticia y escrita sobre las experiencias del editor o de los editores. En general, claro que sí. Se trata de un texto tradicional de los periódicos y suele aparecer situado en un lugar preferente dentro de la sección de opinión de un medio de comunicación, aunque el editorial no lleva firma, ya que resume una opinión colectiva. Hay periodistas encargados de su redacción, los llamados editores. En muchos casos lo escribe el director del periódico. También el editorial está siempre ligado a la actualidad, ya que su relación con un hecho reciente es lo que le otorga la característica de mensaje periodístico y lo aleja de ser un ensayo. Un ensayo breve, como siempre. Así es. También tenemos una entrevista. Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador o entrevistadores el que interroga y el que los entrevistados lo contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa los que van entre sí. Se trata de una técnica o instrumento empleado, investigación, medicina, selección de personal. Sí, una entrevista no es casual, sino es un diálogo interesado con acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. Como tú nos comentabas arriba, tiene que haber siempre un entrevistado y un entrevistador y cada uno da el entrevista. Por ejemplo, si yo te entrevisto, tú me das tu punto de vista, lo que tú desees. Siempre se necesita de dos o de más personas para que suceda esto. Sí. También tenemos la entrevista, puede significar mucho para otras personas, ya que les puede servir para conocer a figuras de cierta relevancia o prestigio social. Por ejemplo, cuando se les entrevista a artistas, a políticos o a un grupo en general, son más personas. Claro. El diccionario de la lengua española define la palabra entrevistar como la conversación que tiene como finalidad la obtención de información. La entrevista tiene un número de variantes casi indeterminadas. A continuación se citan varios tipos de entrevistas que aparecen en los medios de comunicación, como cuáles. Perfil o semblanza. Es cercano a la bibliografía, está basado en la combinación de fuentes de documentales y testimoniales, con datos entrevistados para hacer de un retrato escrito. Se revelan aspectos íntimos de opinión. Este tipo de entrevista es de ideales, opiniones y comentarios personales del entrevistado. En esta debería destacar los puntos ideológicos del entrevistado. Así es, también tenemos la noticiosa. Exacto, sí, cuéntame, ¿qué es la noticiosa? Se aplica con un especialista en un tema específico. Normalmente se utiliza para formular o complementar una noticia o reportaje. Es por eso que se destacan puntos notables del tema que está hablando. Normalmente se complementa de una vigorosa investigación. Por ejemplo, cuando se les hace entrevistas a doctores, entonces se habla de un tema específico, entonces... Científicos, ya que saben sobre el tema. Sí. También tenemos el debate. El debate es un acto de comunicación y exposición de ideas diferentes sobre un mismo tema entre dos o más personas, a medida de los argumentos expuestos vayan aumentando en cantidades sólidas o sus motivos. En este caso, claramente tenemos los debates cuando los políticos dan a conocer sobre su punto de vista y el otro le contradice. Exactamente. Sí, la finalidad directa y expuesta a conocer las posturas, bases y argumentos funcionales de las distintas partes de una discusión indirectamente puede cumplir un rol de aprendizaje y enriquecimiento para quienes participan en un debate. Pueden eventualmente cambiar a otra postura o profundizar y enriquecer la propia. Aunque eso no es la finalidad o el principal motivo de un debate. Según su espontaneidad, el debate se clasifica en aquellos formales, los que tienen un formato preestablecido, así como el tema específico a discutir. También nos cuenta con un moderador que siempre es el que da la palabra a cada político o del debate que sea, y aquellos informales que no son previamente acordados, donde no existe un moderador directo y prima la libertad de argumentación. Mesa redonda o tertulia, lo que te estaba comentando al inicio. Una tertulia es una reunión informal interesada en un tema. También en una rama concreta del arte, la ciencia o la filosofía, para debatir o informarse o compartir y contrastar información, por lo general.
Esta reunión se da por la tarde o por la noche, sobre todo con un café en una cafetería, en una cervecería menos frecuente. ¿Y qué tal sobre, como a veces te cuento, sobre con una tacita de guayusa, ¿no? Suelen participar en aquellas personas del ámbito intelectual o artístico los programas especiales. Editar los programas especiales son los que hacen con una finalidad concreta. Monográficos fuera de la programación habitual. Programas conmemorativos, programas destinados a concursar en premios, etc. No entran realmente en ninguno de los apartados revisados hasta ahora, pero pueden tener características comunes. Algunos ejemplos, ¿qué tal si nos das algunos ejemplos sobre aquello que te estoy comentando? Algunos ejemplos son, por ejemplo, los dramáticos, informativos, magazines, menos frecuentes, musicales y, bueno, algunos más. Suelen estar mucho más cuidados en su presentación y contenidos. Al ser programas aislados, abarcan mucho más aspectos, agotando en cierto modo el tema de que tratan. Esto permite usar caretas y cuñas muy elaboradas, cuya repetición acabaría siendo insoportable, sobre todo en los destinados a premios internacionales o nacionales. El director usa como recurso expresivo las nuevas tecnologías de la información. Es habitual el uso de equipos de sonidos nuevos en el campo de la realización radiofónica. Como el sampler, o como se le dice comúnmente el muestreador, o de la LAI, suelen encargarse a profesionales de probada solvencia y constituyen el armamento pesado de una emisora. Se basan especialmente en el guión. También tenemos las escaletas, que son por ahí medio parecidas. Incluso cuando nunca se nutren de entrevistas, testimonios y sonido directo, en el que se ordena y estructura en todo coherente y atractivo. Así es, también tenemos la flash noticia. Flash es un concepto que procede del inglés y que ha sido traducido literalmente como relámpago. Como relámpago. Sí. Lo que nos puede dar la idea de la brevedad e inmediatez de este informativo que ofrece los datos básicos de un acontecimiento. Asimismo tenemos la noticia. La noticia es un género informativo más usado en la radio. Las características de este medio hacen de ella un género idóneo para transmitir la información en la actualidad de forma inmediata, con mayor rapidez en una prensa y televisión. Más rapidez que en prensa y también en los medios de comunicación. Por esta razón, la noticia radiofónica adquiere rasgos específicos, aunque sigue las mismas normas de claridad y concisión de todos los mensajes periodísticos. Muchos autores le dan tanta importancia a este género que incluso han definido la radio que por este es el medio que da el primer lugar a la información. También tenemos un tema súper importante y muy complicado de tratar, como es la crítica. La crítica radiofónica es un género relativamente frecuente que se sitúa en el caballo entre la información y la orientación de la audiencia, en lo cultural y en el sentido clásico del término. Así es, en esto se centra principalmente, en lo cultural, hay que recalcar eso. Una de las características definitorias es que aúna la doble vertiente de información y opinión y que fundamentalmente se ocupa de la labor de un artista en general. Aunque como crítica tiene la función de valorar la obra, tiene también un carácter informativo, descriptivo y orientador. También ofrece información sobre la obra, la sitúa entre las demás obras del autor, describe el tema y estudia su estilo formal. Después de todo, esto se aporta a la valoración o enjuiciamiento de la obra, que incidirá en la relación entre el tema y el estilo, o entre los contenidos de las formas y su mejor o peor coordinación. Así es. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya interesado y sobre todo que enriquezca sus conocimientos. Sí, hay que tomar muy en cuenta el último tema que tuvimos, la crítica. Cuando se haga una crítica en un medio de comunicación, hay que ser muy precisos, no hablar de más, no irnos por un lado o por el otro, pero eso ya queda a criterio de cada persona. Y sobre todo estar bien saber sobre el tema, y lo que vas a hablar, Verónica. Así es, y no se olviden, siempre hay que consultar en distintas fuentes, mínimo 3 fuentes para que la noticia sea creíble y se dé más credibilidad al público. Exacto, me parece perfecto. Mi nombre es Verónica Guapacasa, nos vemos en otra ocasión. Mi nombre es Tatiana Garcés y esperamos hasta una próxima ocasión. Chao.